Caminando en la oscuridad. Hay caminos que no deberían recorrerse de noche, y hay casas que deberían permanecer en silencio. En este episodio, viajaremos a dos lugares muy distintos del mundo, pero unidos por el mismo terror. La certeza de que algunas muertes no se resignan, y algunos espacios conservan memoria. En una carretera perdida entre las montañas de Corea del Sur, una novia que nunca llegó al templo sigue esperando a que alguien la lleve a cumplir su destino. Y en un pequeño pueblo de España, rostros imposibles comenzaron a aparecer donde no deberían existir, observando, resistiendo el paso del tiempo, desafiando toda explicación. ¿Puede un espíritu quedar atrapado en el trayecto de su propia muerte? ¿Puede un hogar convertirse en un testigo vivo de lo inexplicable? Apaga la luz, ajusta los audífonos. Soy Rod Dragon, y junto con el dragón literario, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Caminando en la Oscuridad. La novia del velo roto. Al sur de Busan, perdido entre montañas cubiertas de pinos y niebla, existe un tramo de carretera que los lugareños evitan en cuanto cae la noche. Un camino estrecho, húmedo, con una curva tan cerrada que ni los taxis pasan por ahí después de las 11. La llaman la curva de la novia, y quien la vio por primera vez asegura que no es cualquier lugar, porque ahí hay una presencia. La historia se remonta a mediados de los años 50, en el siglo XX. Una joven pareja se dirigía hacia el templo, donde celebraría su boda. Una ceremonia tradicional coreana marcada por música, flores y el hanbok blanco que la novia había bordado junto a su madre. Esa tarde el cielo estaba claro, pero al caer la noche una tormenta surgió desde el mar, con una violencia inexplicable. Relámpagos que iluminaban por segundos el bosque entero y que hacían vibrar la carroza de madera. El conductor intentó avanzar pese a la lluvia, pero la carretera se volvió una trampa resbalosa. Cuando llegaron a la curva más peligrosa, un estruendo hizo que los caballos se espantaran. La rueda trasera golpeó una roca, el eje cedió y la carroza se volcó. Resbaló sin control por el borde del barranco. El novio salió despedido hacia la pendiente, con heridas profundas, pero con vida. La novia no tuvo la misma suerte. Los aldeanos encontraron la carroza destrozada al amanecer. Ella estaba a varios metros del camino, sobre un lecho de rocas húmedas. Su hanbok blanco, moteado de barro y sangre, el velo roto aún adherido a un costado de su rostro. Perdió la vida en el impacto. La ceremonia nunca se llevó a cabo, y desde aquel día la curva no volvió a estar sola. Una semana después del funeral, un pescador que regresaba en motocicleta vio algo entre la lluvia fina, una silueta femenina, perfectamente inmóvil, justo donde la carroza se había volcado. Vestía un hanbok blanco, pero un blanco apagado, sucio, como si la tela aún cargara la memoria del accidente. El velo agitándose apenas por el viento. Él frenó, creyendo que alguien necesitaba ayuda. Pero cuando bajó el pie al suelo, la figura giró la cabeza con una lentitud antinatural. Los huesos del cuello crujieron como ramas secas. El pescador escuchó una voz detrás de su casco, cerca del oído, húmeda y lejana. ¿Voy bien para el templo? No esperó a escuchar más. Arrancó y huyó. A la mañana siguiente contaba lo ocurrido con el cabello canoso. Los testimonios crecieron. La novia siempre aparece de madrugada, entre la 1 y las 3 de la mañana, siempre en el mismo punto, siempre con el velo cubriendo el rostro. Quienes pasan sin verla sienten que algo camina detrás del coche por unos metros. Golpes suaves en la cajuela, susurros que se mezclan con la lluvia. Pero quienes se detienen, quienes la miran directamente reciben la pregunta. ¿Voy bien para el templo? Responder sí significa que te permitirá continuar, aunque esa noche despiertes con tu ventana cubierta por marcas de dedos embarrados por dentro.
Responder no provoca que el velo resbale lentamente y caiga al suelo. Y entonces la ves. Un rostro quebrado por la caída. Un hueso donde debería haber mejilla. La boca torcida como si aún exhalara el último intento de gritar. Los ojos inexistentes. Dicen que en ese momento intenta subir a tu auto. Muy pocos han sobrevivido para describir esto. En 1998, un estudiante universitario decidió cruzar la carretera para acortar su camino. Grabó la experiencia para un proyecto de cine documental. Horas después, lo encontraron muerto dentro de su vehículo, estrellado contra la baranda metálica. La videocinta estaba aún en la cámara. En el audio se oye su respiración apresurada. Creo que hay alguien en medio del camino. Luego, una frase, casi susurrada, casi arrastrada. ¿Voy bien para el templo? Después, un golpe seco y silencio. En la tradición coreana, morir antes de cumplir un ritual sagrado, como una boda, condena al espíritu a un estado de vacío, un hambre profunda de aquello que nunca se completó. La novia murió en tránsito, entre la vida pasada y la nueva vida que jamás llegó. Por eso vaga, por eso pregunta, porque sigue buscando el templo que nunca alcanzó. Antes de cerrar con esta historia, te invito a que te suscribas y le des like a nuestro video, para que cada vez sea más grande esta comunidad de caminantes. Hoy la carretera sigue abierta, aunque casi nadie la usa, y los guardabosques al patrullar de noche han reportado algo inquietante. En noches de niebla, las cámaras de seguridad captan una figura blanca desplazándose por la curva, pero no caminando, más bien deslizándose, como si los pies nunca tocaran el suelo. También han llegado a encontrar el asfalto marcado con líneas de barro que parecen el arrastre torcido de un cuerpo. Y cada tanto sobre la baranda metálica aparece una huella de mano, pequeña, femenina, ensangrentada. Y si prestan suficiente atención, si la noche está lo bastante silenciosa, juran oír una voz que parece venir desde la montaña o desde el fondo de la carretera misma. ¿Voy bien para el templo? Bienvenidos a un episodio más de Caminando en la Oscuridad. Aquí ya hemos platicado de diferentes casos de fantasmas y de psicofonías. El caso que les voy a platicar hoy combina estos dos, pero además también hay imágenes inquietantes que primero le dieron la vuelta al país en donde sucedió y después al mundo. Esto ocurrió allá en 1971 en España. Conozcamos este caso. Las misteriosas caras de Belmes. Una calurosa mañana del mes de agosto de 1971, en el pueblecito de Belmes, al sur de España, un niño de pocos meses que jugaba con su abuela señaló a esta una figura esbozada en el piso de la cocina donde se hallaban. Sobre el suelo, compuesto por baldosas de color granate, comenzaba a aparecer una extraña figura. Tenía rasgos angustiados y por supuesto nadie la había pintado ahí. No estaba trazada con pintura ni formada por ningún producto químico. Los propietarios de la casa trataron de borrarla, pero conforme frotaban el suelo, los ojos de la figura se iban dilatando más, con un gesto de indescriptible tristeza. Cuando se corrió la voz, gente de todos los pueblos cercanos comenzaron a acudir curiosos a contemplar el extraño fenómeno. El propietario de la vivienda, alarmado y cansado de las molestias que aquella cara le estaba produciendo, tomó un pico y destrozó el pavimento. Después vertió una capa de cemento sobre la zona deteriorada y todo pareció haber concluido. 20 días más tarde surgía una segunda cara, esta con los rasgos mucho más definidos. Entonces se recortó el fragmento del suelo por orden de las autoridades y se inició una investigación oficial que aún no ha brindado explicaciones plenamente satisfactorias. Una excavación practicada bajo el pavimento no dio resultado positivo.
Se descubrieron algunos huesos enterrados, vestigios de un cementerio existente en aquel mismo lugar en la Edad Media. Tras la segunda aparición, surgieron una tercera y una cuarta, y posteriormente varias caras simultáneas de distintos tamaños, con los rasgos perfectamente delineados. Se precintó la cocina, y poco después aparecieron en otra dependencia de la casa 4 caras aún más misteriosas, una de ellas con rasgos femeninos. Desaparecidas estas, no volvió a reproducirse el fenómeno. Numerosos científicos españoles y extranjeros visitaron la casa durante el tiempo que duraron las apariciones. Se realizaron innumerables análisis y estudios para determinar las causas, pero no pudo demostrarse que las caras fueran obra humana. Según los especialistas, las imágenes eran verdaderos estudios caracteriológicos que reflejaban una situación de terror. Se instalaron micrófonos ultrasensibles y pudieron detectarse en la cocina voces humanas masculinas y femeninas y gemidos dramáticos que fonética y lingüísticamente diferían de los actuales y que dieron a entender que en tiempos pasados se produjo una situación dramática en aquella habitación. La creencia de los especialistas es que se trató de un fascinante fenómeno de parapsicología, consecuencia de prácticas ocultistas realizadas en aquel mismo lugar en el siglo XIII. Esta historia del pequeño con su abuela jugando en la cocina es una de las que surgió de aquellos años sobre las caras de Belmes. Hay otra historia que dice que la dueña de la casa, María Gómez Cámara, el 23 de agosto de 1971, estando en la cocina, vio que se empezaba a formar una de las caras en el piso. Muy asustada salió corriendo a ver a sus vecinas y cuando éstas vieron lo que ocurría, decidieron pedir ayuda. 5 días más tarde, se estaba ya raspando el suelo de la cocina. Un albañil llamado Sebastián Fuentes León fue quien se encargó de reparar todo y poner el piso como estaba. Sin embargo, siempre de acuerdo a los protagonistas de esta historia, unos días más tarde el rostro reapareció en el piso, esta vez mucho más claro. Era el rostro de un hombre con la boca abierta y 2 líneas oscuras a modo de bigote. Días más tarde aparecieron otros rostros en la cocina y en el pasillo de la casa. A veces cambiaban de lugar y también por momentos desaparecían esos rostros y eran sustituidos por otros. También en esta versión se habla de psicofonías, de voces angustiadas y de discusiones acaloradas. ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió en Belmes de la Moraleda? ¿Sigue todavía este fenómeno? Parece que aquella explicación sobre que ahí se dio un evento dramático y evidentemente violento es lo que suena más probable. Estos eventos que parecen atrapados en el tiempo son sin duda de lo más fascinante que existe en el llamado mundo de lo sobrenatural. En esta ocasión caminamos por 2 caminos distintos, pero ambos nos llevaron al mismo lugar. En Corea del Sur, una carretera envuelta en niebla nos mostró que hay muertes que no aceptan haber quedado inconclusas. Una novia que nunca llegó al templo, condenada a repetir eternamente el trayecto que la separó de su destino. Y en un pequeño pueblo de España, unos pisos nos recordaron que no siempre es necesario salir de casa para encontrarse con lo inexplicable. Rostros que aparecieron sin permiso, que miraban, que permanecían, como si la tierra misma quisiera hablar. 2 historias, 2 países, una misma pregunta inquietante. ¿Y si el horror no siempre viene de fuera, sino que habita los lugares que creemos seguros? Gracias por acompañarnos en este episodio de Caminando en la Oscuridad. Si estas historias te hicieron dudar, mirar 2 veces una carretera solitaria o un piso en silencio, entonces el camino valió la pena. Soy Rod Dragon, y junto con el Dragón Literario te recordamos que no dejes de seguirnos en YouTube y en Spotify, porque mientras existan historias no resueltas, seguiremos caminando en la oscuridad. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2025.